Dice Dostoyevsky. Entonces, señores, estamos aquí para hablar sobre la voluntad. Me gustaría comenzar con una pregunta. ¿El ser humano posee voluntad libre o es esclavo del destino y las coincidencias? Nietzsche sonríe con sarcasmo y responde. ¿La voluntad? La voluntad, Dostoyevsky, no es más que la fuerza impulsora de la vida. Solo hay un tipo de voluntad que vale la pena discutir. La voluntad de poder. El ser humano no vive más que para lograr su ser, para destruir las cadenas que lo limitan y para elevarse por encima del rebaño. Kafka toma una profunda respiración y responde con voz temblorosa. Pero, ¿qué pasa con la ansiedad existencial? ¿Y si la propia voluntad es una ilusión? Estamos atrapados en laberintos burocráticos, en sistemas que no entendemos, y en un mundo que nos trata como si fuéramos insectos. ¿Cómo podemos hablar de voluntad libre cuando somos prisioneros en este mundo absurdo? Chekhov sonríe suavemente y responde. Franz, ves el mundo como una prisión, pero, ¿y si lo viéramos como un escenario? Los humanos sufren, sí, pero también se ríen, aman, cometen errores y encuentran momentos de belleza. Tal vez la voluntad no tenga esa fuerza absoluta de la que habla Nietzsche, pero nos da la capacidad de elegir cómo contamos nuestras historias. Dice Dostoyevsky, reflexionando un poco antes de agregar. En Los hermanos Karamazov, hablé del conflicto entre la fe y la libertad, entre la voluntad humana y su destino inevitable. El ser humano desea libertad, pero al mismo tiempo le teme. La voluntad libre es una carga, ¿verdad? ¿No sería más fácil entregar nuestros destinos a otro, a un tirano fuerte, como en la historia del Gran Inquisidor? Nietzsche responde con entusiasmo, golpeando la mesa. Y ahí está la diferencia entre el esclavo y el señor. El esclavo huye de su voluntad, busca a quien lo guíe, a quien lo libere de la responsabilidad de elegir. Pero el ser humano superior es quien acepta la carga, quien crea su propio significado, quien se atreve a ser Dios de sí mismo. Kafka baja la cabeza con tristeza y responde. Pero, ¿y si no tuviéramos opción? ¿Y si fuéramos simples marionetas en una obra cuya trama no entendemos? ¿No es esto absurdo? ¿No es esto una locura? Chekhov se ríe suavemente y responde. ¿La locura? Querido amigo, ¿acaso no es todo un poco absurdo en la vida? Pero en esa absurdidad, podemos crear momentos de significado, aunque sean pequeños. La voluntad no es absoluta, pero tampoco está ausente. Tal vez la verdad esté en los pequeños detalles, en esos momentos de elección sencilla que tomamos cada día. Dostoyevsky suspira y dice, tal vez la voluntad no sea más que un reflejo de nuestras luchas internas. Tal vez es una fuerza que no poseemos completamente, pero tampoco carecemos de ella por completo. Al final, el ser humano intenta, incluso si no está seguro de lo que intenta alcanzar.